Apenas 9 días duró la tregua entre Israel y Palestina para reanudar las operaciones militares en la zona. Las negociaciones de paz en Egipto también se rompieron, aunque hay que decirlo, estaban bastante entrampadas. Pero ante este contexto, ¿por dónde retomar la posibilidad de salir del laberinto de violencia y de radicalismos que está sumiendo a la población civil en la violencia y el hambre en el territorio de la Franja de Gaza? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, vamos a ver rápidamente algunos datos para contextualizar y regresamos al debate aquí con dos especialistas, con dos miradas conocedoras del tema. La precaria tregua entre Israel y Palestina se rompió para dar paso a una nueva escalada de ataques entre ambos y que ya alcanzaron al menos a 10 personas en Gaza, entre ellas a la esposa e hijo del líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Hamas acusa al ejército israelí de atacar directamente a Deif, mientras que Israel se ha levantado de las negociaciones auspiciadas por Egipto a favor de una paz duradera tras señalar que fueron los palestinos quienes rompieron la tregua. Israel ha intentado asesinar a Deif, jefe desde el 2002 de las brigadas de Al-Qassam, en 5 ocasiones. Las negociaciones de paz están muy atoradas porque Israel se niega a levantar el bloqueo en la Franja de Gaza si Hamas no entrega todas las armas. El bloqueo tiene fuertes repercusiones para el comercio y abastecimiento de bienes en Gaza. Aunado está la destrucción de la guerra, que se calcula en Palestina le podría tomar más de 15 años recuperarse. Según Naciones Unidas, 425,000 personas en Gaza han sido desplazadas por el conflicto que estalló el 8 de julio. A ellos se suman más de 2,000 palestinos fallecidos, la mayoría de ellos civiles, y 16,000 hogares destruidos. Posiciones. Número 1. El ministro israelí del Interior, Gideon Saar, declaró que Mohamed Deif merece la muerte como Bin Laden. Es un blanco legítimo y cuando se presenta una oportunidad hay que explotarla para liquidarlo. Número 2. El jefe de las brigadas Al-Qassam, Abu Yaler, nombre de guerra de Mohamed Deif, sigue vivo y dirige las operaciones militares, dijo una fuente próxima a Hamas. Número 3. El alto al fuego está muerto e Israel es responsable, dijo Assam al-Ahmed, jefe de la delegación palestina que participa en el Cairo en las negociaciones indirectas con Israel. Nos marchamos mañana, pero no nos retiraremos de las negociaciones, dijo Ahmed, quien confirmó que no volverán al Cairo hasta que Israel no responda a su propuesta de tregua. Número 4. De no levantarse el bloqueo a Gaza, la situación de los ciudadanos palestinos no mejorará en al menos 15 años, advirtió la Agencia de Ayuda y Obras de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Número 5. Las negociaciones en el Cairo se basan en la premisa de un cese total de las hostilidades, dijo el portavoz del gobierno israelí, Mar Regev. Cuando Hamas rompe el cese al fuego, también rompe la premisa de las negociaciones en el Cairo. De esta forma, el equipo israelí ha sido retirado como resultado del ataque con cohetes de oro. Estamos en Opiniones Encontradas, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros. Vamos a analizar los últimos acontecimientos en Gaza, en el conflicto Israel-Palestino, y para discutir, para entrarle a este tema tan caliente que está teniendo además una irradiación en todo el Medio Oriente, me acompaña Jacobo Dayan. Jacobo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Él es un analista de asuntos internacionales, pero déjenme decirles, un impulsor también de la construcción del Museo de la Tolerancia aquí en la Ciudad de México y vinculado a temas sobre derechos humanos y del respeto a la diversidad. Así es, José, muy buenas noches. Y está con nosotros Pepe Carreño, usted lo conoce, no necesita presentación alguna, es el director de Global aquí de esta casa editorial. Pepe, un placer como siempre. Siempre es un gusto. Pasan muchas cosas de la noche del martes ahora, Jacobo. El ataque, se reanudan los ataques entre Israel y Palestina, se rompen las negociaciones, resulta muerta la mujer y el hijo del líder del brazo armado de Hamas, y el asunto otra vez vuelve, digamos, a las espirales de violencia y radicalismo que nos tenían acostumbrados antes de la tregua de 9 días que se había producido. ¿Quién está ganando con esta situación y por qué se rompe la tregua? Bueno, es importante hacer énfasis en la frase que utilizas. Lo que se estaba negociando era una ampliación de la tregua, es decir, no se estaba haciendo un plan de paz para la región. Estaba viéndose cómo se ganaban días de tregua
bajar el nivel de intensidad del conflicto para empezar a poder analizar posibles soluciones que fueran distensando toda la situación en la región, es decir, aligerar el bloqueo por un lado y del otro lado garantizar la seguridad o el desarme de Hamás. ¿Quién sale ganando con esto? Los grupos radicales de ambos lados. Los grupos radicales dentro de la coalición de gobierno en Israel que han estado presionando al gobierno de Netanyahu a que no ceda, y del lado de Hamás, los grupos radicales del grupo de la parte armada que no pretenden firmar un acuerdo de desmilitarización de la región. Es decir, continúan ganando los radicales de ambos lados, a precio de la población civil. Ahora, hay que decirlo, Pepe, las negociaciones de la tregua, en efecto, estaban trabajándose sobre el paradigma del bloqueo versus seguridad y desarme de Hamás, pero eso está bastante atorado. Es una forma, a lo mejor, de algunos de los actores de tratar de romper, digamos, el empantanamiento de las negociaciones que estaban llevando a cabo en Egipto. Mira, en todo este tipo de cosas, en todo este tipo de negociaciones, tú vas por el máximo esperando obtener del 30 al 50% en realidad. Pero lo que realmente sucede en el caso de Medio Oriente, entre Israel y los palestinos, francamente yo no tengo ni siquiera una idea de qué es lo que realmente buscaban los dos lados, ¿no? Qué tanto estaba dispuesto a ceder Israel, que no creo que mucho, y qué tanto estaba dispuesto a ceder Hamás, que no creo que mucho tampoco, porque hace un momento lo dijo Jacobo, el ala militar de Hamás no obedece al ala política, tan simple como Pero entonces eso. nadie está ganando desde tu punto de vista con esto, ni siquiera los Nadie radicales. puede ganar. Nadie puede ganar. Los radicales, pues sí ganan en el sentido de que obtienen el seguir bombardeándose, el seguir tratando de matar al otro, pero lo único que obtienen son cosas como la barbaridad de hoy de la muerte de la esposa y la hija del líder militar, que al margen de que sean la esposa y la hija del líder militar, es una barbaridad. Sí, no pueden ser blancos militares. Bueno, que ya de hecho Netanyahu los ha identificado, lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, a los líderes. ya como objetivos, mira, de todos, no solamente al líder. A los líderes del brazo armado de Hamás ya son objetivos. Está bien. Pero, O sea, pero no las todo familias. militar, o sea, todo militar o todo Líder soldado militar. de Hamás. Líder, o sea, porque ya desde Sí. antes todo militante de Hamás era blanco. En teoría, hacia ellos iba dirigido los ataques. Ahora lo que se está diciendo es, vamos sobre los líderes de Hamás. Eso, pues, dentro de un conflicto armado, pues, es lícito. Lo que no puedes hacer... Exterminio. ¿Y la familia? Las familias no tienen nada que ver en esto. Y quien sigue pagando el costo son los civiles. En Gaza, hablábamos, son 1.800.000 personas, de las cuales un cuarto de la población, 25%, está desplazada, que no puede huir a ningún lado, que está corriendo en un territorio cercado. No, pero es que estamos hablando Desplazados y refugiados, además, Pepe. No, perdón, mira, ¿tú has visto del mapa lo que implica Gaza? Sí. Es un territorio de 45 kilómetros de largo y que en su parte más ancha llega a tener 12 kilómetros. Cabe 5 veces en el DF. Con una población de lo decía 1.800.000. Jacobo, 1.800.000. Que es así menos que Ixtapalapa. ¿No? Yo sé que los tienes contra el mar y además encerrados. Ahora, ojo, también Egipto tiene controlada una frontera. Bueno, es la cara que es lo que no se debate tampoco, que también los túneles que iban de Gaza a Egipto, que son en mucho no solo una zona de contrabando de armas, si se quiere, pero sobre todo de mercancías válidas, medicinas, de alimentos, están cerrados también. Ahora, regresando, digamos, a los dos tableros. Un tablero es el de la negociación política que se estaba llevando a cabo en Egipto. De hecho, Hamás dice que no se retira, que volverá cuando los otros acepten quitar el bloqueo. Y el otro es el teatro de operaciones militares, Jacob. Claro. Entonces, ahí la pregunta es, si esta decisión de ir por los líderes militares de Hamás como objetivos legítimos, según Netanyahu, es una estrategia militar que se convierte en la predominante para la resolución del conflicto, o es para tratar de destrabar la negociación que estaba atorada. Bueno, evidentemente es escalar la amenaza, escalar el nivel de preocupación que pudiera tener el liderazgo de Hamás, pero esto tampoco los va a detener. O sea, por ningún motivo me imagino yo que Hamás diría, bueno, entonces bajo estas circunstancias sí nos sentamos y acepto tus condiciones. Tampoco. O sea,
me parece que es momento, yo no creo que vaya a haber mucha salida en una negociación a través de Egipto ya ahora. Me parece que es momento, si es que se piensa llegar a un arreglo medianamente duradero, porque si no, esto lo volvemos a ver en 2 años, aunque se arregle ahora, como ya ocurrió. Tendría que ser una solución multilateral, la participación de mucho más actores con compromisos reales en el terreno. Si no, prácticamente esto no va a llegar a ningún lado. ¿Tú crees en esa posibilidad? No, para o sea, nada. que se cerró Egipto y que entonces tengamos que... me imagino que se está refiriendo a la ONU, me imagino que se está algunos otros refiriendo a jugadores. Estados Unidos, la Unión Europea. Probablemente. Pero para nada. Vamos a ver, todo el mundo habla de las cooperaciones de Egipto como si hubieran tenido algún significado, pero para empezar, jamás tiene una desconfianza absoluta del gobierno del Sisi en Egipto. Claro. Entonces, al Sisi, el gobierno egipcio en este momento no puede ser un interlocutor, ni siquiera un mediador válido. Los Estados Unidos tratan de ser el mediador válido, pero no pueden serlo tampoco, están demasiado identificados con Israel. Los otros gobiernos tampoco pueden ser interlocutores válidos, por ejemplo, en algunos casos para los palestinos y en otros casos para los israelíes. Bueno, ya hubo un intento con Turquía y Qatar, por ejemplo, tampoco funcionó. Entonces me parece que es momento de la entrada de otros jugadores. La Unión Europea me parece que podría ser alguno. Ningún otro. ¿Qué país ha levantado su voz del mundo árabe contra lo que está ocurriendo? Ninguno. Los saudíes no han hablado. No, es otra bronca, tienen otra bronca de otro tipo. Claro, por eso digo, ninguno de ellos es un interlocutor que pudiera mediar. O sea, yo no me imagino a Hamas sentado en una mesa con los saudíes, por ejemplo, tampoco. No, y tampoco a Hezbollah ayudando jamás. No, entonces si no puede ser un mediador regional, tendría que ser alguien de fuera. Estados Unidos es muy complicado que lo sea, tendría que tener el aval de los Estados Unidos, pero me parece que es momento de algunos países en Europa, Alemania, Francia, Gran Bretaña, no hay otras opciones. No, pero me parece que tendría que ser tan foráneo en la región, así valga la expresión, como Japón o China o Brasil, muy foráneo a la región. Como para que tenga por lo menos un mínimo de credibilidad. Bueno, digamos, muy desvinculado, porque ¿cuál es el contexto del Medio Oriente? Se está moviendo no solamente... El conflicto está instalado en una serie de otros conflictos fragmentados y que enfrentan a unos con otros según la situación. Y más sangrientos. El caso sirio y ahora el caso en Irak, que es de espanto. Que además tiene implicaciones de otro tipo, porque la implicación religiosa, por ejemplo, que lleva el famoso califato, pues no solo es para espantar a los chiitas que están ahí al lado, sino también a los sunitas que están más allá, más a los israelitas, a los cristianos y a los países occidentales, ¿no? Ahora, hay un asunto que también me preocupa, lo voy a plantear y luego nos vamos a tener que ir rápidamente a hacer un corte, y es las cifras que ya ha comenzado a dar la ONU son francamente llamativas. Habla de, en la situación actual, la recuperación de Gaza tardaría 15 años, sin pensar en lo que había atrás. Sí. Ya habíamos dicho... Suponiendo una apertura. Ya habíamos, claro. Habíamos dado el dato de desplazados, pero también el de muertos. Estamos hablando ya cerca de 2.000. Arriba de 2.000. Arriba de 2.000 es la cifra que traemos. Alrededor del 70% civiles. 70% civiles. De esos 2.000. Entonces, vamos a revisar, si quieren, hablar de eso, del costo, por supuesto en vidas humanas, por supuesto para la población civil, pero también para las imágenes de los países. Son muy altos, creo que para todos. Claro, bueno, el primero es el costo humano, ¿no? Sí, claro. O sea, la población civil en Gaza y la población civil al sur de Israel, guardando proporciones, están viviendo días catastróficos, en el caso de Gaza, tremendos. Pero sin duda, el costo político lo está pagando el Estado de Israel. Jamás está peleando una guerra pensando que lo que pierda Israel sea en imagen y en lo político. Israel está peleando una guerra militar tradicional, tratando de asegurar de condiciones o mermar la capacidad de fuego de Hamás. Esto no puede continuar. Déjame llevar la pregunta a Pepe. Pepe, ¿Israel puede ganar esta como si se tratara de una guerra tradicional, digamos, de colonial? Es decir, de tomar el territorio, hacerse cargo de él y eliminar a cualquier clase de posición interna. Tendría que hacer algo que sería hacia la catástrofe política para Israel, sería agarrar, literalmente eliminar a todos los palestinos de Gaza. Sería una catástrofe absurda. No, pues sería un exterminio. Claro. Hay gente dentro
dentro del gobierno coalición de Netanyahu que habla de, evidentemente no de exterminio, pero sí de volver a ocupar militarmente Gaza, que también sería otro problema. Sería un absurdo. Entonces, ¿a qué le están jugando? Porque si eso no es viable, Pepe, entonces, ¿a qué le están jugando? Mira, en alguna medida tal vez al agotamiento de los dos, ¿no? Es decir, yo no puedo ver un Estado moderno como Israel en este caso tratando de bombardear, es decir, destrozando casas de adobe, perdón por decirlo de esa manera, con bombas que cuestan $2,000, con bombas que cuestan $5,000. Eso es económicamente insostenible a largo plazo para el Estado de Israel, no importa que sea. Y no puedo ver a Hamas pues peleando hasta el último muchacho de Gaza, porque el liderazgo de Hamas está tranquilamente en Qatar. Entonces, por Dios, ¿no? Tiene que haber una solución política eventualmente, porque no hay manera, es decir, de otra manera van a acabarse a los palestinos y Israel va a ir a la quiebra y va a Pero a ver, si políticamente no la va a poder ganar Israel, si además está teniendo un alto costo en su imagen, la verdad es que es difícil entender el control que tienen las alas más radicales del gobierno israelí sobre la estrategia del conflicto. Sí, yo creo que ahora lo que están buscando ya es, como también lo platicábamos antes, asuntos de política doméstica. Es decir, Israel aceptará las condiciones de las que sean hasta que al interior de Israel a los grupos gobernantes o a algunos grupos gobernantes les sea rentable la salida, e igual en Hamas. Es decir, Hamas tampoco puede continuar esto porque empezará de a poco a perder el apoyo de buena parte de la población en Gaza. Tampoco puede continuar. Es decir, hay que tratar de maximizar los costos políticos al interior, porque al exterior no hay victoria, ni la habrá. Ahora, ¿eso puede dar lugar a un nuevo paradigma de negociación, Pepe? Esa es yo creo que la gran pregunta. Eventualmente, tal vez, lo dudo por lo menos en el corto plazo, porque tiene que venir un grupo de gentes en los dos lados que entiendan que sus costos ya les resultan prohibitivos. Pero de aquí a que suceda eso, pues falta un rato. La autoridad palestina jugará un papel importante acá. Habría que ver cómo puede posicionarse dentro de Gaza, lo difícil que puede hacer eso. Por la autoridad palestina es así como una fachada Potiomkin, ¿no? Es decir, existe nada más en el papel, nadie le hace caso. Y menos cuando las políticas del gobierno de Israel ha sido relegarlos y sabotearla también. Sí, claro. También es cierto. Bueno, no hay que olvidar que esto arranca después de 9 meses de un proceso de negociación de paz, ahí sí, que no llegó a ningún lado. Ahora, hay otra parte en todo esto, es decir, en la medida en que la gente de Gaza está también aislada, en cierta forma, porque, como digo... En todas las formas, ¿no? En cierta forma. Es decir, física, pero políticamente también, es decir, los palestinos del Banco Occidental en Jordania, pues sí son solidarios, pero desde lejitos también. Hezbollah, que es la milicia que ocupa el sur del Líbano, literalmente, pues también es solidaria, pero también desde lejos, no me moleste. Ahora, están más atentos a lo que pasa en Siria y en Irak. Claro. A mí, francamente, lo que me costaría mucho trabajo es pensar que después de casi 500,000 de desplazados, de más de 2,000 muertos, Hamas o la autoridad palestina puedan aceptar los términos de una negociación de paz en la que no pase por quitar el bloqueo, porque si además hay ese nivel de destrucción, reconstruir. Pero ya pasó esto, esto ya pasó 2 veces. No, pero la última ocasión. ¿Creen que puede haber una tercera? Entonces lo planteo de otra manera. Lo que ocurrió la última vez fue un acuerdo de ir aligerando el bloqueo, que empezó a darse, y después de unos meses, cuando dentro de Gaza las cosas no ocurrían como se habían pactado, también de los dos lados se rompió los acuerdos. Y llegamos a esto de nuevo. Ahora, también hay que entender, Hamas venía de un proceso de debilitamiento tremendo. Así es. Hamas había aceptado y casi doblado las manos ante la autoridad palestina, había firmado hace unos meses un acuerdo, una unión donde se dio casi todo. Sus fuentes de financiamiento más importantes se les habían ido, que eran Irán y Siria. Entonces, estaba aislado y sin mucha capacidad de movimiento. Entonces, para Hamas también es una bocanada de oxígeno que lo vuelve a posicionar en un lugar donde ya no estaba. Sugiere Jacobo que el único ganador aquí es Hamas.
No, tampoco. No, porque, y los sectores radicales dentro de más Israel. bien los sectores, porque para los sectores radicales Israel Pero también es una bendición. pero no está perdiendo política y en términos de imagen. Adentro al final, no, hacia adentro no, hacia adentro de Israel no, hacia adentro de Israel quedan como los realistas, como la gente que está luchando por los derechos de los judíos. Y permíteme decirte, De los israelíes, perdón. de los israelíes, perdón, tienes razón. Perdón, pero esto de que es la primera vez que lo ves, para nada, esa es en cierta forma es la historia de desplazamientos en esa región viene de hace 3.000 años, por Dios. Bueno, pero enfrentamiento Sí, no, bueno, Israel jamás, sí. 2008, 2009 y luego 2012 otra vez. Y Israel-Palestino viene desde hace 60 años, ¿no? Entonces, no es la primera vez que lo vemos y no es la primera vez que los elementos radicales en uno y otro lado echan a perder todas las conversaciones. Ahora sí llama la atención, y eso también hay que destacarlo, el que cada vez ha sido más débil la posibilidad de que países de la zona participen. La mayor intentona fue Egipto, pero en efecto, con una gran debilidad para albergar los diálogos Egipto, y las negociaciones. Egipto acaba de echar fuera y asesinó y proscribió a la hermandad musulmana, que era de donde viene Hamás. Entonces, para Hamás, el gobierno de Egipto es precisamente quien destruyó al grupo del cual ellos surgen dentro de Egipto, entonces no hay por dónde. Y no te olvides que la hermandad musulmana es la responsable del asesinato de Anwar Sadat, que en algún momento fue uno de los artífices de los acuerdos tan endebles como quieras, pero que todavía Los acuerdos de paz. Campo David. De 79. Así es, de 79. Qué complicado, ¿eh? La Bueno, verdad y es que esto- es muy complicado y el problema es que tampoco la situación, simplemente en términos incluso territoriales de población y de la urgencia, da como para poder mantener un conflicto prolongado. Bueno, la apuesta es administrar el conflicto hasta donde se pueda, de los dos lados. Porque además hay otra parte que no hemos tocado ahora, que es la parte también de los sucesos que están en Irak y Siria, que ahorita no, pero sí van a tener eventualmente un impacto sobre la situación de Israel. ¿Cómo sería el impacto, sobre todo en términos, digamos, del conflicto islámico respecto de Occidente? Depende de quién de quién salga vencedor en ese choque, ¿no? Bueno, y de las condiciones pero de del choque. entrada tenemos un debilitamiento de Hamás porque no tiene quien lo provea, de entrada. Irán está tranquilo con las negociaciones por su proyecto nuclear, Siria anda en Sí, un pero los dos- problemón. pero también, Una guerra- pero tanto Irán, en este caso tanto Irán como Irak y en alguna medida Arabia Saudita están terriblemente nerviosos por el tema del ISIS. califato islámico, Claro. porque curiosamente ISIS. Arabia es el principal país sunita del mundo en términos económicos, Irán es el principal país chiita del mundo, son rivales en más de un sentido, pero los dos son enemigos del califato islámico, porque el califato islámico se le tiene que jugar a los chiitas y a los sunitas. moderados. Quizá una primera conclusión de esta mesa, la fragmentación política que está habiendo en la región está siendo uno de los elementos posiblemente que están generando buena parte de la inestabilidad que es caldo de cultivo, incluso en un conflicto viejo, ¿no? Como en el caso de Israel y Palestina. Los jugadores externos van cambiando de bando y de intereses, donde uno hubiera esperado que la mayoría de los países sunnis hubieran apoyado a un movimiento como Hamás, hoy no lo están haciendo. Ni lo van a hacer. No. Es una preocupación. Más que Qatar, probablemente. Y Qatar está suficientemente lejos, es suficientemente pequeño. Pero, y luego tienes a todo esto la llegada de peleadores, vamos a decir, de luchadores islámicos nacidos en Occidente, en Europa Occidental y en los Estados Unidos, a la región, unos para pelear con el califato islámico y otros quién sabe en dónde. Complicado. Es un auténtico laberinto. Así es. Y el problema es que no se le ve dónde está alguna puerta que conecte con la siguiente fase, con la siguiente habitación. No, aunque no creo que tampoco creo que el conflicto armado dure mucho más tiempo, porque no es viable para ninguno de los dos tampoco. O sea, ni para el gobierno de Israel ni para Hamás. Eso es lo que yo sentía. Sí, no. Es un proceso de agotamiento, pero la verdad es que una paz duradera, eso es otra No, noción. lejos. Pues vamos a tener que darle seguimiento a este tema. Todavía creo que faltan varios capítulos por escribirse y en efecto ver Enciclopedias. Sí, enciclopedias, libros de historia, ¿no? Largos. Pero por lo pronto quiero agradecer de verdad, Jacobo, que hayas aceptado venir con nosotros No, al muchas programa. gracias, José. Te volveremos a invitar para Por ir aquí andamos. dando seguimiento y bueno, a Pepe
que ni lo agradecemos porque es de casa. Gracias. No, muchas gracias, Pepe, de verdad. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y hasta en tanto eso suceda, que le vaya bien y páselo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.